Que la paz del Señor sea con todo su pueblo. Dios les bendiga grandemente, iglesia. Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a la casa del Señor. Aquí está Dios. Y donde está Dios hay libertad. Donde está Dios hay consuelo. Donde está Dios hay transformación. Así que qué bueno que podemos estar nuevamente en su casa en nuestro culto presencial. El título para la predicación de hoy es El Evangelio de lo Absurdo. El título es El Evangelio del Absurdo y me baso en el Evangelio Liberador de Jesucristo, según San Mateo, capítulo 21, versículos del 23 al 32, lectura que ya hemos tenido en la liturgia de hoy. Amada iglesia, lo absurdo se define como una cosa que es contraria a la lógica, una cosa que es contraria a la razón. Podríamos decir que lo absurdo en una persona es aquella persona que actúa o piensa de manera ilógica, contraria a la razón o que es difícil de entender. Muchos y muchas en los tiempos de Jesús histórico pudieron acusar al maestro de ser una persona absurda, porque todo lo que decía Jesús iba en contra de la corriente. Así que podían llegar a esa conclusión. Hoy les invito a que veamos nuestra perícopa de hoy y que nosotros y nosotras podamos llegar a nuestras propias conclusiones. La parábola está dirigida a los ancianos del pueblo, a los sacerdotes, a los escribas, a los fariseos del tiempo de Jesús, que estaban acosando al maestro cuando éste se acercaba al templo. Según el relato de Jesús, el maestro nos dice que hay un padre que tiene dos hijos y que le invitó a los dos hijos a trabajar en la viña. El primero le responde que no quiere ir, pero más allá de sus palabras, reflexiona y termina trabajando en la viña. El segundo reacciona con una disponibilidad admirable, pero todavía lo están esperando en la viña. Nunca llegó a trabajar. El mensaje de la parábola es sencillo y claro. Ante Dios lo importante no es hablar, lo importante es hacer. Para cumplir la voluntad del Dios Trino, lo decisivo no son las palabras, ni las promesas, ni los rituales, sino los hechos y las acciones que hacemos en la vida cotidiana. Jesús le está hablando desde su propia experiencia. Los dirigentes de religiosos de su época hablaban de Dios, decían de Dios, tenían a Dios en su boca, eran los primeros en hablar de Él, eran fieles a la ley y al templo. Pero cuando Jesús los llama a buscar el reino de Dios y su justicia, ahí se trancan, se cierran y no van. Sí con las palabras, no con las acciones. Por otro lado, Jesús habla de los publicanos y de las prostitutas. Y al parecer los publicanos y las prostitutas decían que no a Dios, porque vivían fuera de la ley, estaban excluidos de la vida religiosa en aquel contexto. Sin embargo, cuando Jesús le ofrece la amistad del Dios Trino, escuchan su llamada, le obedecen y se arrepienten. Para Jesús no hay duda. Los marginados, los no personas de su tiempo, siguen su voz y al seguir su voz siguen el camino del reino y van por delante de los líderes religiosos que hablan mucho pero hacen poco. En el camino de la fe, amada iglesia, van por delante no quienes hacen solemnes promesas, sino los que se abren a Jesús dando pasos de fe concretos y consistentes. Analicemos esto con cuidado. Mire qué interesante nuestra perícopa. Toda la ley de aquel tiempo, de toda la ley de la tradición judía, está determinada de manera muy clara y sencilla. El justo según la fe, según la ley se salva, el injusto según la ley se condena. Pero Jesús va más allá de la ley. Jesús va más allá, porque los que la ley llama justos se pierden en su arrogancia, en su orgullo y se alejan de la fe, mientras los impuros, los que clasifican como injustos, como impuros, son los que dan pasos de arrepentimiento y se salvan. El llamado de Jesús no es a una ley estereotipada ni denigrante, sino es un llamado a la humildad, es un llamado a la compasión, es un llamado al amor, es un llamado al arrepentimiento. Ante Dios lo importante no es hablar, sino hacer. Lo decisivo no es prometer o confesar, sino cumplir
la voluntad del Señor. Los escribas hablan constantemente de la ley. Los escribas hablan en nombre de Dios. Está ese nombre de Dios siempre en sus labios. Los sacerdotes del templo se pasan recitando salmos todo el tiempo, pero sus acciones están lejos de Dios. Los publicanos y las prostitutas no hablan de Dios porque sus voces están silenciadas por la ley. Pero Jesús dice que ellos van delante en la fe. Porque Jesús ve lo que la ley no veía. Jesús ve corazones humillados y abiertos que necesitan y suplican por el perdón y por la misericordia. Mire qué absurdo está esto. Mire cómo es absurdo la historia. La religiosidad ha llenado de palabras muy hermosas la fe. Y ha llenado de palabras llamativas, de palabras que conmueven a las personas. Pero esas palabras no son la voluntad de Dios, porque Dios trasciende las palabras. Dios va a la acción, Dios va al corazón. Ante Dios lo importante es la acción de obedecer su voluntad. Los escribas y los fariseos no hacían esto, mas las prostitutas y los publicanos buscaban la voluntad de Dios en humildad, porque sentían que necesitaban a Dios. Y Jesús veía ese corazón humillado, ese corazón abierto que suplica por perdón. Que suplica por perdón. La religiosidad no suplica por perdón porque es arrogante. Hemos construido sistemas impresionantes que recogen la doctrina con profundos conceptos. Sin embargo, hoy y siempre la voluntad de Dios Trino la hacen aquellos y aquellas que traducen en acción el Evangelio de Jesús. Aquellos y aquellas que se abren con sencillez y con confianza y que suplican perdón. Familia de la fe, el Jesús histórico conoció una sociedad que estaba dividida, una sociedad separada, una sociedad que discriminaba, en la cual los judíos piadosos pueden entrar al templo y los paganos ni se pueden acercar ni con un palo largo. Su fe se encapsula en puros e impuros. Es una religión que dice a quién amar y a quién odiar. Habla de bendecidos y de malditos, de sanos y de enfermos. Una religión que divide al hombre de la mujer. Y la actuación de Jesús histórico en esta sociedad resulta tan sorprendente que todavía hoy en día muchos y muchas se resisten a aceptarla. La religión tóxica adopta el sistema de pureza de los fariseos, en el cual se engrandece a algunos y se margina a otros y a otras. Pero Jesús es contrario y es por eso que lo clasifican de absurdo, porque se acerca precisamente a los marginados y marginadas, a los descartados. Se sienta a comer con los publicanos, eso en la ley era prohibido. Se deja besar los pies por una mujer pecadora, toca la mano de los leprosos. La gente lo llama amigo de pecadores porque Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Afirmando con sus acciones que los últimos serán primeros y que los marginados van por delante de los escribas y sacerdotes en esto del camino del reino de Dios. Y la pregunta teológica profunda y medular que se levanta en esta mañana es: ¿quiénes son los marginados de nuestro tiempo contemporáneo? ¿A quién le decimos y a quién excluimos? ¿A quién sacamos del templo? ¿A quién golpeamos? ¿Al diferente? ¿Al que tiene otra orientación sexual? ¿Al que tiene un diagnóstico de autismo, Tourette o Down? ¿A quién le decimos tú no puedes? ¿A quién le decimos no participe? ¿A quién le decimos no entre? ¿A quién le decimos no hables? Iglesia, que lo sepa todo el mundo. Los indeseables, los marginados y marginadas tienen que saber que Dios se ha revelado en Jesucristo y que Jesús es su amigo y está de su parte, y hoy le dice al niño con autismo, hoy le dice al homosexual golpeado, hoy le dice al adicto que pide limosna que ellos van por delante de los centuriones que están listos para señalar, pero que son tardos para levantar. El Señor acoge a los que suplican perdón, a los que reconocen que necesitan de Dios. Y si no me cree,
Pregúntele al ladrón crucificado que con su último aliento pide misericordia. Pregúntele a la mujer que está a punto de ser apedreada en la plaza medio desnuda. Pregúntele a Zaqueo arriba de un árbol. El Señor recibe a los que sienten la necesidad de arrepentimiento. El Dios Trino se acerca a los que los religiosos evitan. Jesús defiende a los que los religiosos fundamentalistas humillan y denigran. Así es el Señor. Jesús defiende a los que otros marginan. El Señor sigue al lado de los que le buscan, no importando las etiquetas que le pone la sociedad o la misma religión. La parábola de Jesús presenta un hijo que dice ser fiel y no cumple, y otro que responde que no y luego obedece con fidelidad. Familia de la fe, el que reconoce su pecado y se arrepiente, el que recapacita y regresa al camino, se encuentra con la vida plena en Cristo. Nuestra perícopa está dirigida por Jesús a los sacerdotes y dirigentes religiosos. Es una fuerte crítica a los profesionales de la religión que se sienten por encima de los demás, que se sienten como en sitios privilegiados. Es una crítica a lo que está haciendo Jesús, a los que tienen continuamente en sus labios el nombre de Dios, pero son insensibles con su prójimo, hasta crueles, y se alejan de las enseñanzas de Jesús el Maestro con sus acciones. Jesús advierte muchas veces a los escribas y sacerdotes de su tiempo, a los dirigentes religiosos, de uno de los peligros que amenaza a los profesionales de la religión, que hablan mucho de Dios y creen saberlo todo, al extremo que se creen Dios, y todo aquel que es diferente a ellos está condenado, y hacen de la vida de marginado una más dura y una más fuerte. Y en vez de ser instrumento para que los marginados se encuentren con el Señor, se acerquen a Dios, se alejan por los tratos que le da. Y de esta forma, en el nombre de Dios, en el nombre de un supuesto Dios, su orgullo le atribuye el poder hasta de acusar, de amenazar y hasta condenar. Y de esta forma todo está en orden, de esta forma todo es perfecto, pero todo se ajusta a una doctrina falsa. Todo se aleja de la voluntad salvadora del Dios Trino, porque Dios no vino a condenar, vino a salvar. Dios vino a dar esperanza. Jesús en la parábola es contundente. Los que aparentemente tienen poco que ver con Dios están con frecuencia más cerca de Dios que los orgullosos de una religión vacía. Porque para acercarse a Dios es necesario reconocer la necesidad que tenemos de Él. Y los soberbios no son capaces de entender esto, porque se creen que están por encima de los demás. Creen que la salvación es por sus méritos, por lo que ellos han logrado, cuando la realidad es que la salvación es pura gracia, puro amor, pura bondad de Dios. Son muchos y muchas los que acogen la religión acomodaticia, que es una falsa fe, que justifica, pero que no transforma. En esta falsa fe se divide la vida en dos: la vida de domingo y la vida del resto de semana. Gente que se arrodilla en el presbiterio con sorprendentes oraciones, pero que sus acciones, las acciones que hacen, solo marginan y golpean, dejando a Dios en el templo, cuando el Dios Trino quiere estar en nuestros corazones y ser parte de nuestra vida diaria. Un Dios que está abierto para todos y todas. Un Dios que no margina. Mira, hermano y hermana, esto que está aquí no es el lugar santísimo, esto es madera. Esto no tiene poder, esto es acrílico, no tiene ningún poder, eso es un banco con un cojín. El poder es el Espíritu Santo de Dios que habita dentro de nosotros para restaurar, para dar esperanza, para levantar, para dar nuevas oportunidades. ¿Me está entendiendo? Estoy hablando de un evangelio abierto, abierto por Jesús y solamente por Él. Hermanos y hermanas, la salvación es pura gracia, pura bondad de Dios. Son muchos y muchas los que acogen la religión acomodaticia, que es falsa, que no transforma, que no liberta, sino que golpea, que hiere, que mata. No podemos dejar a Dios en el templo. Dios quiere estar en nuestros corazones.
para que sea parte de nuestra vida diaria. Tenemos que tener a Dios, un Dios que restaura. Pero los soberbios tienen un Dios que condena a los demás y que los salva más que a ellos. Y solo tienen la fe para librarse de un mal que vendrá. Y estamos equivocados, hermanos y hermanas. La fe no es escape. La fe es que en mi realidad yo cuento y usted cuenta con Dios. La fe es amor, la fe es libertad, la fe es aceptación, la fe es unidad, la fe es compasión, la fe es respeto a la diversidad. Amada iglesia, todos y todas debemos preguntarnos, ¿qué significa realmente Dios en nuestro diario vivir? Porque sepa usted que lo que se oponen a la verdadera fe no es la incredulidad, sino la falta de coherencia. De que con las palabras decimos algo y con los hechos hacemos otra cosa. Que predicamos amor y vivimos odiando. Que predicamos unidad y vivimos dividiendo. Que predicamos aceptación y vivimos marginando. ¿De qué vale recitar el credo completo si nuestras acciones son contrarias a la vida de Jesús? A lo que Jesús nos enseñó. No reduzcamos la fe a emociones y a palabras fantasiosas, porque la fe verdadera es un significado nuevo de la vida, porque la predicación no es lo que decimos en un presbiterio, sino lo que vivimos en nuestras casas, en nuestro trabajo, es el testimonio que damos donde quiera que pisen nuestros pies. Porque el seguir a Jesús provoca cambios. Dios cambia nuestras mentes, Dios cambia nuestra vida, cambia nuestra manera de definir lo imposible, pero sobre todo cambia nuestra actitud a una que confía plenamente en ese Dios trino. Iglesia, si hacemos las cosas a nuestra manera, conseguimos dolores de cabeza. Pero si permitimos que Dios se encargue, seguimos avanzando hacia su reino con esperanza y con fe. Cuando uno sigue la voluntad de Dios, lo hace por amor. Y es ese amor que comprendemos quién es Dios y quiénes somos nosotros y nosotras. Dios es amor. Nosotros y nosotras los pecadores y pecadoras. Y Dios sigue a nuestro lado a pesar de lo que somos. Es un Dios perfecto que se manifiesta en lo imperfecto. Y eso, y solo por eso, es que el reino de Dios es el reino de lo absurdo. Donde lo perfecto en misericordia se manifiesta en lo imperfecto. Cuando nosotros decimos no hay manera de que ese pecador entre, Dios nos dice ese pecador es igual a ti. ¿Va comprendiendo? Porque el poder de Dios se muestra en nuestra debilidad. Dios busca vasijas rotas, no músculos fuertes. Los fariseos del tiempo de Jesús histórico mantenían la ley y el orden, o mejor dicho, reverenciaban la ley y daban las órdenes. Y ellos eran los afortunados nacidos con un pie en el cielo. Su deber era mantener la pureza y eso significaba marginar a los diferentes. Pero Jesús los detuvo afirmando que esos diferentes que ellos marginan, que ellos golpean, van por delante en el reino de Dios. Iglesia, cuando nos encontramos con Jesús, se nos cae la soberbia religiosa, porque nos vemos tal y como somos. Un pecador más, quizá un legalista más, un fanfarrón religioso más, tratando de darle órdenes a Dios y decirle qué tiene que hacer. Pero ante el encuentro se nos cae la falsa vestidura de la perfección y ahí nos damos cuenta que somos iguales a aquellos que estamos señalando, a aquellos que estamos marginando. Esta parábola de Jesús histórico dice más que un volumen de teología sistemática. Pues cuando nos humillamos, Dios entra en escena y el resultado es dar pasos firmes hacia su reino. Y de esta manera, familia de la fe, no negociamos porque nos damos cuenta que no tenemos nada con qué negociar. De esta manera nos damos excusa porque sabemos que Dios conoce nuestros corazones y entonces, y solo entonces, solamente ahí suplicamos y pedimos perdón. Porque nos damos cuenta que necesitamos su misericordia porque nosotros no podemos alcanzarlo. ¿Qué es misericordia pura?
Y es en esa súplica de arrepentimiento en la que nos enterramos al legalista y nace redimido y la redimida, que no usa las manos para señalar, sino para levantar y sanar al herido. Y todo esto se resume en un Cristo crucificado que no hace acepción de personas. Familia de la fe, el Evangelio no es un curso de la ley mosaica, no es eso. El Evangelio no es un estudio sobre misiones, donde hay unos condenados y otros que son salvadores, no. El Evangelio no es una reunión de un comité para decir quién puede participar y quién no. El Evangelio es la inspiración del Espíritu Santo que nos emborracha en el amor de Dios, que nos impulsa a imitar a Jesús y nos lleva a amar de tal modo que nos hacemos coiguales con los demás. Y vemos al necesitado como un igual. Mira, iglesia, junta un pecador al amor de Dios y encontrará un redimido. Porque el amor de Cristo en una cruz ensangrentada es la cual que el pecador se encuentra con su Salvador. Y ese Salvador lo transforma. Lo hace nueva criatura. Le da nuevas oportunidades. Y la iglesia está para dar nuevas oportunidades, no para cerrar puertas. Iglesia, la invitación de hoy es: antes de juzgar, vea la historia completa, no un fragmento de ella. Y permítame explicar este último punto con un cuentito. ¿Puedo? Es cortito. Había una vez un anciano pobre que vivía en una aldea y aunque era muy pobre, tenía un caballo que era la envidia de todo el pueblo. Era un caballo tremendo. Y la gente le ofrecía sumas exorbitantes para comprar el caballo, pero el anciano decía que no lo vendía porque el caballo era parte de su familia y la familia no se vende. Una mañana descubrió que el caballo no estaba. Todo el pueblo se burló del pobre anciano y le decía: viejo tonto, no vendiste el caballo y ahora no tienes nada, has caído en maldición. Y el viejo respondió: no se apresuren, yo solo sé que el caballo no está en el establo, el resto es un misterio, no juzguemos. Pero la gente insistía que el solo hecho de que el caballo no estaba era una maldición. El anciano respondió: veamos la historia completa, no un fragmento de ella. El tiempo dirá si fue maldición o bendición. 2 semanas más tarde volvió el caballo. No había sido robado, solamente se había escapado. Y en esta ocasión el caballo regresó con 12 caballos salvajes más, igual de hermosos y majestuosos que el primero. Y entonces cuando la gente vio eso, le decía al viejo: tenías razón, lo que nosotros creíamos que era una maldición, realmente era bendición. Ahora tienes 12 caballos más que con un poco de entrenamiento te llenará de riqueza. El viejo contestó: ustedes van demasiado lejos. Yo solo sé que el caballo volvió con una docena más. Solo el tiempo dirá si es bendición o maldición. No se conformen con el fragmento. Tenemos que ver la historia completa. El anciano tenía un solo hijo y entrenando los caballos, se rompió ambas piernas. De nuevo la gente volvió ante el anciano y le dijeron: tenías razón, esos 12 caballos han sido tu perdición. Tu hijo se ha roto ambas piernas y ahora a tu edad no tienes quien te ayude. Eres un desdichado. El viejo contestó: no imitan juicio. ¿Quién puede saber si esto es una bendición? Esperemos por la historia completa. No juzguemos por un fragmento. Aconteció que poco tiempo después el país se enfrascó en una guerra. Y todos los jóvenes fueron reclutados para la guerra, menos ¿cuál? El del anciano, porque tenía las piernas rotas. Nuevamente la gente fue ante el anciano y llorando y lamentándose decían: tenías razón, todo esto ha sido de bendición para ti. Nuestros hijos morirán en la guerra, mientras tú todavía tienes el tuyo. El accidente fue de una bendición. El anciano contestó: no lleguen a conclusiones. Nadie sabe, solo digan esto: sus hijos tuvieron que ir a la guerra, el mío no. Nadie sabe si esto es una bendición o una maldición. La historia completa lo dirá, no un fragmento de ella. Solo Dios sabe. Familia de la fe, el viejo de nuestro cuento tenía razón.
Solo tenemos fragmentos, no tenemos la historia completa, ni la nuestra ni la de nuestro prójimo. No lleguemos a conclusiones, no juzguemos al prójimo por un fragmento de su vida, por una etapa, por un momento. Jesús puede transformar la historia de todo ser humano. Quizá aquel que excluimos es el instrumento de Dios que usará para darnos ánimo en un momento dado, para darnos esperanza en nuestra tormenta. A lo mejor aquel que señalamos va por delante de nosotros en la fe. Veamos la historia completa y permitamos que Dios termine lo que empezó. Dios te bendiga y Dios te guarde.